Temas actuales de derechos humanos para la incidencia en lo común. En esta ocasión le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Contreras Domínguez, quien será el expositor del día de hoy para dialogar con nosotros sobre educación y derechos humanos en la era de la inteligencia artificial, para la un tema de incidencia en lo común. vanguardia que En esta tiene muchas aristas e implicaciones en el ejercicio profesional tanto de la abogacía como de otras profesiones y áreas en donde la vinculación entre educación y derechos humanos tiene una relación trascendental, de lo cual nos estará hablando el día de hoy el doctor Jorge Contreras. Entonces doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes hoy nos acompañan y solicito al doctor Francisco Octavio López proceda a leer la semblanza curricular y comenzar con la sesión del día de hoy. Claro que sí, presidente, para no dar más preámbulo y sumándome al gusto de estar aquí, tengo el honor de presentar al conferencista el día de hoy, de esta la segunda sesión, el doctor Jorge Antonio Contreras Domínguez, con la conferencia titulada Educación en Derechos Humanos para la Era de la Inteligencia Artificial. Hago una breve charla del día de hoy que vamos a estar compartiendo. Y como, bueno, bien lo mencionaban, esta charla pues trata de educación en derechos humanos, ¿no? Es principalmente el motivo que nos reúne el día de hoy. Procesos que son detonantes y formativos en derechos humanos. Esta charla está diseñada para que pueda ser de utilidad principalmente a quienes se dedican a promover y a crear y dirigir, desarrollar espacios que tienen que ver con la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos. No obstante, la sesión del día de hoy la vamos a enfocar también a esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Este gran tema que hoy en día es un tema de urgencia, es un tema también necesario de discutir, de colocar sobre el tamiz del pensamiento crítico y también, desde luego, pues teorizar, ¿verdad?, al respecto, pero no solamente rescatar lo importante de lo que se ha dicho de la teoría, sino también llevarlo a la acción, también llevarlo hacia un terreno práctico. De pronto, nosotros nos encontramos con esfuerzos importantes ya en la región, en donde se trata de teorizar al respecto, pero luego necesitamos también estos parámetros y esta guía clara para poderlos llevar a la acción, ¿no? Para ver cómo los desplegamos y trataré de combinar un poquito estas dos partes, ¿no? Esta mañana. Les comparto mi pantalla. Ahora mismo voy a trasladarme de plataforma. Ahorita regresamos al PowerPoint, porque justamente utilizando herramientas de inteligencia artificial, hoy en día tenemos ya una agilidad impresionante para poder sistematizar la información. Vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Y ahorita lo problematizamos. Eh, con inteligencia artificial y una serie de documentos que yo le llamo corpus
de documentos que son pues una serie de papers, una serie de teorías, una serie de extractos de libros importantes, más algunas notas que yo he hecho en campo, que he hecho también un poquito con la experiencia que he tenido en intervención en diferentes escenarios, tanto formales como no formales de derechos humanos, o sea, escolarizados y no escolarizados, tanto en aulas de clase universitarias, de preparatoria, de secundaria, de primaria, también un poquito con la experiencia en comunidad, ¿no? También en capacitaciones, en programas de acompañamiento a ONGs, programas de acompañamiento también a comunidades de pueblos originarios, a comunidades también disidentes, en fin, una gama de experiencias que han conformado algunas notas que he ido tomando en campo y he condensado todo esto, bueno, con ayuda de la inteligencia artificial en este pequeño que se va a hacer un pequeño gran mapa mental. Ahorita lo ven pequeño, pero se va a ir haciendo más grande. Y lo hice para comenzar esta sesión problematizando la situación de derechos humanos cuando tocan los temas de inteligencia artificial, ¿no? Em, Nosotros hemos identificado, desde luego, aquí en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey tenemos un clúster de investigación que se dedica a esto y como parte del quehacer cotidiano, me toca dirigir esta parte de las iniciativas de investigación con respecto de escenarios educativos, ética, responsabilidad social e inteligencia artificial, pues hemos condensado toda esta información que a mí me gustaría mostrarles para ya empezar a problematizar esta cuestión. Cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial, fíjense cómo hemos localizado esta multiplicidad de temas que les estoy mostrando en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones, las principales dilemas que encontramos al hablar del trabajo ético y responsable, que luego conectaremos con el tema de los derechos humanos, porque no puede ir desconectado, desde luego, pero son los siguientes. Cuando estamos trabajando con ética o desde una perspectiva ética, la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar en primer lugar con, esto trabaja a través de algoritmos. Cuando hablamos de inteligencia artificial hay que saber bien de qué hablamos. No solamente son las inteligencias artificiales como ChatGPT, como a lo mejor como Gemini, como a lo mejor pudiera ser también, bueno, plataformas por el estilo, que son plataformas que han sido llamadas inteligencia artificial generativa. Pero no son las únicas. Y en realidad detrás de todas y cada una de estas plataformas existen algoritmos. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Bueno, hay evidencia inconclusa en la formación de algoritmos. Hay evidencia inescrutable, es decir, de pronto nosotros utilizamos el sistema, ya lo voy a retomar más adelante, ahorita solo lo menciono, pero no entendemos cómo. No entendemos cómo funciona, no entendemos de qué manera podríamos explicar, ¿verdad? El procedimiento que sigue el algoritmo. Simplemente tenemos el input y el output, es decir, la entrada y la salida. Y pues psicológicamente, ustedes saben que nuestro cerebro, nuestro aparato cognitivo funciona de una forma muy binaria, ¿no? Unos y ceros, es decir, dolor y placer. ¿Esto qué ocurre cuando tenemos de manera rápida, de manera inmediata el estímulo porque hemos logrado encontrar el producto o tener la salida de la inteligencia artificial? Que nos muestra el display de la información que le solicitamos, inmediatamente generamos o generamos un proceso, ¿verdad?, de estímulo positivo. Y esto nos encanta, y esto es motivante, y esto de pronto es emocionante también, ¿no? Por lo tanto, estos estímulos causan que en algún momento el pensamiento crítico y las preguntas importantes y profundas, pues pasen a un segundo momento, ¿no? Pasen a un segundo plano, lo que significaría pues que nos conformamos con el resultado y ya no avanzamos hacia una evaluación crítica del proceso. Porque además hay una brecha, ¿no? Y eso es un tema que también va a salir por aquí, pues hay una brecha en alfabetización digital. Aunque nos explicaran de cierta manera o detalladamente las y los especialistas en el tema el cómo funciona el algoritmo, pues definitivamente no todas las personas tienen una formación que les permita entender
esta realidad a través del pensamiento computacional, del pensamiento algorítmico, que son habilidades que se van desarrollando, se van puliendo y se van adquiriendo, también a través de otros procesos formativos. Por lo tanto, ahí hay otro reto, ¿no? Una brecha en la alfabetización digital. Em, con esto que les estoy diciendo, bueno, podemos pasar también a otro tipo de problemáticas que ya se han identificado. Por ejemplo, las disparidades de género, ¿no? El reconocimiento facial es un ejemplo de esto. Voy a desplegar un poquito el cuadro solo para contextualizar un poquito más hacia dónde queremos llegar con esto. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Bulowami, Gebru, otros investigadores también importantes han hecho ya muchas pruebas, han corrido muchas pruebas en estos sistemas. Cuando se trata de identificar, por ejemplo, bajan una imagen, la suben a la plataforma y se dan cuenta que hay errores en la identificación de la piel, ¿no? Hay sesgos heredados en los datos de entrenamiento, hay disparidad interseccional de género y raza. Y desde luego, ¿sí? Esto nos lleva a la urgencia de entrenar el algoritmo, entrenar la plataforma para que pueda funcionar para todos los subgrupos poblacionales. Es un ejemplo que hemos localizado para Latinoamérica aquí en el clúster de investigación, es que las plataformas todavía tienden mucho a confundirse cuando se trata de reconocimiento facial de personas de comunidades originarias, personas indígenas y afrodescendientes. Y que también cuando eh, se trata de tomar algún tipo de decisión a partir de la información que le es suministrada, como hay estos matices y estos sesgos, estas imprecisiones, desde luego también arroja falsos positivos y una recomendación hacer una vigilancia que sería injusta en ese sentido, ¿no? Porque parte de sesgos y parte de desviaciones en la manera en la que está saliendo la información desde estas plataformas. Por lo tanto, bueno, también otra preocupación sería la responsabilidad de las decisiones algorítmicas, la privacidad y la vigilancia, el tema de la justicia algorítmica y los sesgos en los sistemas judiciales y policiales que ya están sirviéndose de plataformas de inteligencia artificial para optimizar algunos de sus procesos, que esto también lo vamos a tocar más adelante, pero ya es algo que viene, que ya se está haciendo y que en algún momento, antes de intentar evitar, deberíamos entender y optimizar, ¿no? La cuestión también del trabajo, el futuro económico, es algo también una preocupación que existe en las audiencias que se atienden en procesos formativos de educación en derechos humanos. Oye, ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? ¿No? Esta pregunta la hemos escuchado en prácticamente todos los espacios en donde abordamos el tema con audiencias adolescentes, personas adolescentes, y también con personas que ya son adultas, ¿no? Siempre cuando tocamos o encontramos la posibilidad de discutir el tema de lo laboral, hay esta pregunta, ¿no? Y hay una relación entre las preguntas y las inquietudes que genera la audiencia con las preocupaciones éticas y morales, y desde luego que se convertirán en temas de derechos humanos, que hay que abordar, ¿no? La cuestión también de eh, la inteligencia artificial, qué capacidades tiene, cómo se diferencia con las personas, con el ser humano y hasta dónde llegan los límites normativos, jurídicos, esta dimensión de los derechos humanos, cómo le entramos a regular esta parte, ¿no? Cómo vamos a insertar el conocimiento normativo también en las instituciones, porque finalmente las instituciones tienen que abrazar sistemas normativos para su funcionamiento, entonces, ¿dónde va a estar el límite y dónde va a estar el fundamento de los derechos humanos ahora que ya las relaciones no nada más son humano-humano, sino que también, que siempre han existido, pero que ahora están más a la orden del día, son más cotidianas y más frecuentes las relaciones que tienen entre máquinas, ¿no? Es decir, la relación humano-máquina, que se torna incluso no solo un tema educativo, pedagógico, sino que también va a ser un tema antropológico, ¿no? ¿Cómo es que las relaciones humano-máquina hoy en día se llevan a cabo? ¿Con qué fin? ¿Cuál es su naturaleza? Y desde luego, cómo esto tiene que también regularse por la parte normativa, cómo el derecho, como entendido desde luego desde su dimensión jurídica, qué alcances tendrá. Entonces,
Todo esto que les estoy diciendo son necesidades, inquietudes, preocupaciones que se van a transformar posteriormente en contenidos de la currícula formal y no formal, ahora sí ya hablando de temas netamente pedagógicos, de las capacitaciones, de los cursos, de las intervenciones, de los acompañamientos que las personas que se dediquen a la formación en derechos humanos tendrán que ir em, delimitando, tropicalizando para cada una de sus audiencias y desde luego pues entrarle, abordarlo para formar propuestas curriculares más robustas, completas y que de alguna manera puedan ir abrazando las diferentes preocupaciones que aquí hemos ido citando y que no salieron de la nada, ¿no? Repito, estas preocupaciones son una compilación de lo que se ha dicho ya en la teoría, se ha dicho en la literatura, pero también lo que hemos ido recolectando a través del contacto con las diferentes audiencias en procesos educativos formativos de derechos humanos. Entonces, hacia allá va el contenido. Ahora ya no nada más hablaremos de, como les decía, ¿no? Que tiene que ver cómo regula el esquema, el aparato de derechos humanos, las relaciones entre personas, sino también cómo interactuamos en estas relaciones humano-máquina y empezar a delimitar y construir desde ahí, ¿no? Eh, básicamente tendrá también que irse adecuando el currículo de las escuelas, de las universidades, de los programas formativos, pero también los ambientes no formales, también los ambientes de educación en derechos humanos que se dan en comunidad, ¿no? Para eso, ahora sí, me voy a ir a la presentación del PowerPoint. Si tienen alguna duda, algún comentario, podemos irlas ahí poniendo, no sé si esté habilitado el chat, podemos irlas poniendo por ahí, las retomamos en algún momento y con muchísimo gusto las vamos disipando. Bien, ahora sí, ya de una manera un poquito más amigable, ¿no? Todo esto que les vengo platicando. Eh, en nuestros tiempos, pues desde luego hay que ver y hay que aceptar el hecho de que ya estamos en una transformación digital inminente. Es decir, la inteligencia artificial ya se usa, ¿no? Como les decía, en muchos procesos. Hoy en día, en mi labor de profesor, yo ya no puedo imaginarme mi labor en esta institución, en este contexto en particular en donde yo me encuentro, sin la inteligencia artificial que esté potenciando y apoyando mi quehacer cotidiano. También convivo y también voy a otros espacios en donde la inteligencia artificial probablemente no es una herramienta tan frecuente que se use tan seguido, pero que se está comenzando a introducir, ¿no? De tal forma que ya es una necesidad de estar pensando en cómo lo vamos a abordar. Y en el contexto latinoamericano, como lo pueden ver aquí en la lámina, em, nuestro contexto lleno de violencia, de desigualdad, de los grandes retos de la región que todas, todos y todos conocen, también implica que si no analizamos críticamente este proceso, estemos aceptando tácitamente por el beneficio que puede dar el trabajar con la inteligencia artificial, la celeridad, la agilidad que te da, como les decía, podemos aceptar nuevas formas de colonización digital que van a venir, desde luego, por este riesgo mal manejado, ¿no? Aquí yo les platico siempre mucho a los grupos con quienes trabajo. Me acuerdo mucho de un profesor que yo tenía que hablaba de riesgo, ¿sí? Era un riesgólogo y nos hablaba de un autor que es muy citado en esta literatura del estudio de los riesgos, que es Ulrich Beck. Y Ulrich Beck decía, uno de sus principales aportes es, no existen los desastres. Como tal, no existe, él hablaba de los desastres naturales, ¿no? Pensando a lo mejor en un terremoto, en un tsunami, era un argumento provocador. Y decía, no existen los desastres naturales, existen los fenómenos de la naturaleza, que pueden ser o pueden tener un potencial catastrófico. Eso no lo vamos a negar, decía el profesor Beck, ¿no? Y en su literatura ahí lo menciona también. Pero hay algo muy interesante. Un desastre natural comienza a ser desastre
cuando se gestiona mal el riesgo. Y dice, el riesgo existe desde el inicio de los tiempos y probablemente va a existir hasta el final de los mismos. Cuando tú caminas, tienes el riesgo de tropezar. Siempre, en todo momento está ese riesgo. Pero ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a ver hacia los lados, empezamos a entrenar y fortalecer nuestros músculos de nuestras extremidades inferiores, por ejemplo, ¿no? Si somos seres pedestres o nos transportemos de la manera en que nos transportemos, empezamos a gestionar este riesgo y empezamos a tomar medidas, empezamos a comprender el proceso y empezamos a abordar la situación con la suficiente entereza para ir mitigando lo más posible el riesgo de un desastre. Por lo tanto, esto puede aplicar, este mismo pensamiento a mí me gusta mucho aplicarlo al tema de la inteligencia artificial. Una de esas formas de gestionar el riesgo para que no se convierta en un desastre es justamente desarrollar una educación crítica que nos empodere como personas, ciudadanas, ciudadanos, digitalmente conscientes, ¿sí? Y lo primero que hay que entender es que cuando estamos en procesos de transformación digital, hay hay una caja negra porque se trabaja con algoritmos, ¿no? Vamos a ir anotando ahí las intervenciones. Vamos a dar un momento hasta el final. Ya vi que están levantando su mano. Les agradezco mucho la participación. Al final vamos a ir discutiendo para dar este espacio de dudas, preguntas e intercambios, ¿sale? Y váyanmelas anotando también ahí en el chat para irlas rescatando y que me apoye también el equipo de la comisión a hacer el rescate. Si no alcanzamos en esta sesión a contestar todas, les vamos también a dar retroalimentación de una manera posterior, pero yo intentaré, en la medida de lo posible, ¿verdad?, dar salida a todas las dudas que haya. Entonces, bueno, continúo. Esta caja negra, ¿no? Que ya venimos hablando ahorita un poquito con el cuadrito que les mostré, tiene una consecuencia, tiene un evento que puede resultar desastroso y es una suerte de discriminación que la literatura ya le llama discriminación algorítmica, ¿no? Está compuesta de sesgos interseccionales, de exclusión sistemática y de prejuicios amplificados, ¿no? Em, Sobre todo este último, que es una de las grandes preocupaciones actualmente. En sistemas judiciales y policiales, la inteligencia artificial puede amplificar prejuicios contra grupos sociales y vulnerables. También hay temas de vigilancia y control social, ¿no? Por ejemplo, ahora la UNESCO ha recomendado, ahí le pusimos prohíbe porque de pronto lo mencionamos así, pero bueno, la UNESCO no prohíbe nada, sino simplemente recomienda el uso de la inteligencia artificial para la puntuación social y la vigilancia masiva. Sin embargo, gobiernos y empresas continúan recopilando datos sin transparencia ni un consentimiento real, ¿no? Muchas veces en las plataformas se ha llegado a desarrollar dinámicas para que los usuarios, las personas usuarias puedan manifestar positivamente su consentimiento, pero el proceso no es claro, ¿no? Muchas veces es inductivo al error. Entonces, esto también es una preocupación constante, ¿no? Por eso, en la educación en derechos humanos utilizamos un par de propuestas que nos ayudan mucho a esto, ¿no? Que le llamamos la pedagogía de la controversia, que es un aporte de Abraham McDenso. Por ahí hay literatura que luego les podemos compartir al respecto. Ya es muy conocida en temas de educación en derechos humanos, que es justo, ¿no? La pedagogía de la controversia, cómo leer la realidad pero no asumirla como una verdad acabada, sino siempre tratar de problematizar la realidad. Y la otra pedagogía que utilizamos le llamamos la pedagogía de la sospecha, ¿no? Por aquí les puse de otro color el tema de sospecha permanente, ¿no? Es decir, estar siempre alerta cuando algo que te beneficia se puede convertir en un desastre, se puede convertir en algo no deseado, ética, moralmente y en temas de derechos humanos no deseado, ¿no? Es muy difícil que cuando algo nos beneficia y algo nos produce un estímulo positivo, lo cuestionemos, ¿no? Por lo mismo,
tenemos que estar siempre alerta y generar mecanismos didácticos y pedagógicos que permitan hacer esta problematización y permitan despertar siempre esta inquietud y esta sospecha ante lo que nos beneficia de una manera con un estímulo tan inmediato, ¿no? Desde luego, estos procesos que ya hemos ido platicando, que también tienen que ver con ahora sí retomo la parte de la cuestión laboral, me regreso a una, parte desde este miedo, desde esta preocupación, en donde, oye, ¿qué onda con el trabajo y la inteligencia artificial? Por ejemplo, lo retomaré hablando de un caso en donde estábamos hablando de riesgos de trabajo, de estabilidad laboral y de este tema en una de las plantas industriales que hemos atendido, que se dedica a hacer automóviles y automóviles tanto de gasolina como eléctricos, empresa alemana, que nos decían sus trabajadores, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un miedo tremendo porque pensamos que la inteligencia artificial pues, nos va a ir sustituyendo y cada vez va a haber una competencia contra esos dispositivos, esas plataformas. Lo que nosotros les decíamos es, bueno, a partir de ese miedo, vamos a distinguir cuál es el evento problemático. Vamos a abordarlo de una manera integral, de una manera más holística. Y al final del procedimiento y de las diferentes intervenciones que hicimos ahí, sobre todo con esta pedagogía de la controversia y la pedagogía de la sospecha, los mismos trabajadores, que en su mayoría, digo los mismos porque en su mayoría fueron, me parece que fue un grupo de operarios que eran todos hombres, o se asumían como hombres, llegaron a la conclusión de que el trabajo no se los iba a quitar una inteligencia artificial como tal. No les iba a quitar el trabajo un ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Sino que quien les iba a competir y no necesariamente quitar el trabajo era otro trabajador que supiera utilizar de manera óptima y eficiente las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, fíjense cómo cambia la dimensión de esto, ¿no? La plataforma en sí no me va a quitar el trabajo, pero sí voy a competir en un mercado laboral en donde va a haber alguien que ya sabe usarla. ¿Y por qué la va a saber usar? Bueno, ahí hay muchas variables que el mismo grupo empezó a identificar de manera autónoma por privilegio, por tener acceso a una educación de mejor calidad, por tener mejores condiciones de vida, por tener acceso a una computadora, tener acceso a una conexión de internet suficiente, por poder pagar la membresía premium de cierta plataforma de inteligencia artificial generativa. Y entonces, al momento de problematizar su realidad, nombrarla y enunciarla desde sus propias preocupaciones y con un reconocimiento de sus propios saberes, el procedimiento y el ambiente que se generó permitió construir saberes críticos en torno a lo que estaban enfrentando. Y ese fue el primer paso para después construir estrategias y construir propuestas creativas y contextualizadas y situadas para poder hacer frente a este evento problemático, ¿no? Entonces, de la problematización pasamos a la propuesta. De la problematización pasamos a la estrategia. Pero es una estrategia que no van a ser desde la imposición de quien llega a facilitar el proceso. Es decir, nosotros podemos tomar dos actitudes. Aquí ya es donde voy a empezar a abordar el enfoque problematizador de todo esto, ¿no? El enfoque de educación en derechos humanos que nosotros utilizamos y que nos ha dado resultados muy positivos. No quiero decir que sea el único, que sea el mejor, pero es el que les comparto en esta ocasión porque es el que hemos venido trabajando con un relativo éxito. Podríamos como facilitadores, como personas que están frente a un grupo de educación en derechos humanos, podríamos tomar dos actitudes frente al abordaje con las audiencias, ¿no? Imponer nuestros conceptos, imponer nuestras preconcepciones
sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos, o bien ayudarles con las herramientas, los instrumentos pedagógicos, formativos, educativos que nosotros tenemos a nuestro alcance, a las comunidades y audiencias que atendemos, a que sean ellos y ellas quienes puedan problematizar su realidad con estas herramientas que nosotros tenemos y ponemos a disposición del grupo, lo cual transforma completamente el proceso, ya no en una educación bancaria, como decía Paulo Freire, ¿no? Que ya acuérdense que lo hemos leído mucho también para estos ambientes, quienes nos dedicamos a la formación en derechos humanos y a cualquier tipo de actividad educativa, leemos a este autor porque tiene una propuesta muy em, generosa en herramientas, tanto teóricas como prácticas, para este tipo de procedimientos. Y lo que buscamos es precisamente lo que él criticaba, o sea, buscamos no hacer lo que él criticaba, que era llegar e imponer los saberes en las cabezas de todos y todos los participantes, como si fueran saberes sagrados que nadie cuestiona, y lo que intentamos es hacer que problematicen. Esta temática de inteligencia artificial puede también ser un, un pretexto para detonar este tipo de procesos que vienen construyendo conocimiento desde abajo y no desde los conocimientos impuestos, ¿no? Normalmente, incluso quienes hemos leído y quienes hemos sido formados desde la teoría crítica, hemos leído mucha literatura al respecto de autores de la decolonialidad, del sur global y todo esto, de pronto llegamos a estas comunidades pensando que esa es una manera de nombrar esas realidades porque nos funciona en la academia, ¿sí? Nos funciona efectivamente para cuando estamos hablando en congresos, en coloquios, estamos escribiendo un artículo para publicar en una revista académica, estamos hablando entre pares, ¿no? Entre nuestros colegas y nuestras colegas de la academia. Y eso funciona muy bien, es decir, funciona muy bien hablar de la hidra capitalista, funciona muy bien hablar del neoliberalismo, funciona muy bien hablar de cómo la desigualdad ha sido una categoría persistente en nuestras sociedades. Sí, pero de pronto en los procesos formativos nosotros llegamos y traslapamos esos conceptos directamente a nuestras audiencias sin que las audiencias hayan participado necesariamente en el mismo proceso formativo de diálogo académico que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, esos conceptos quedan como conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver en algún momento, visité una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, de una comunidad, de un pueblo totonaca, ¿no? Donde llegaba la ONG y la ONG les empezaba a decir, es que la culpa justamente es del capitalismo, porque el capitalismo rampante depredador que se presenta como una hidra, y ok, eso como que lo habían leído en algún texto académico, lo habían escuchado de alguna conferencia, que aunque se haya gestado en un ambiente crítico, progresista, con potencial emancipador, al momento de tirarlo tal cual así en la comunidad, pues la verdad es que la audiencia se quedaba como que, pues eso suena bien, suena interesante, pero no sé en qué momento esto pueda describir la realidad que nosotros estamos percibiendo, ¿no? El tema era en aquel entonces, les platico rápidamente, una, un acompañamiento formativo en derechos humanos porque la comunidad tenía la necesidad de resistir los embates de una embotelladora que les estaba desviando el agua de su comunidad, ¿no? Y estaban en pie de lucha, entonces estaban resistiendo estos procesos y estaban em, eh, trabajando para crear estrategias, ¿no? En donde pudieran defender y promover sus derechos humanos ante esta situación. Y parecía que la prioridad de estos colectivos era, les voy a decir, les voy a ser muy coloquial en esto, echar su rollo y no preocuparse tanto por la
necesidad que la comunidad realmente tenía. Cuando tú hablabas con la comunidad, estas personas te decían, bueno, nosotros no estamos en contra, definitivamente no estamos tajantemente en contra de que la comunidad, de que la empresa use el agua. Nada más que, como nosotros llegamos aquí hace muchos años y ya vivimos en la comunidad, incluso el agua para nosotros tiene una cuestión, un significado ritual, religioso, pues nos gustaría que también nos hicieran partícipe de las ganancias que que esa empresa está teniendo por usar nuestra agua. Y fíjense cómo ahí, como lo describe la comunidad, te da otra dimensión totalmente distinta de su comprensión del recurso, de su comprensión del agua como una cuestión ritual, religiosa, ancestral, no como un activo económico necesariamente, pero no es 100% así. También la comunidad está inmersa en esta lógica de mercado, ¿no? Está participando de ella y también dice, bueno, pero yo también quisiera tener una ganancia de eso. Entonces, fíjense cómo ahí hay matices importantes, no voy a decir si eso está bien o está mal, pero hay una gama de matices que no se estaba viendo sobre esa problemática porque no se le permitió a la comunidad ser quienes problematizaran su realidad a partir de sus necesidades, a partir de su forma de entender y de nombrar el mundo, de su cosmovisión incluso, ¿no? Y esto podría pasar, este ejemplo que les estoy poniendo, es para advertirles, ¿no? Que esto pudiera pasar también en la manera en la que nosotros incorporamos la tecnología, la inteligencia artificial en nuestros procesos sociales y en nuestros procesos educativos. Em, en estricto sentido, ese riesgo es formar digitalmente, es decir, concentrarnos en reducir la brecha digital, que es un derecho humano, ¿no? Derecho humano a la tecnología y derecho humano a la alfabetización tecnológica, sin analizarlo críticamente, ¿no? Y podríamos caer en la tentación de llegar con programas alfabetizadores en ambientes digitales, pero que estuvieran vacíos de contenido eh, que estuviera, por ejemplo, la parte procedimental, pero que no estuviera la parte actitudinal y que no estuviera incluso la parte ético, moral, que tiene que apoyar este proceso educativo de alfabetización, ¿no? De alfabetización digital. ¿Y cómo podemos avanzar hacia eso? Bueno, em, si vamos a enseñar un proceso que, o vamos a acompañar nuestras prácticas de procesos digitales, ayudarle a entender y problematizar a las audiencias que al estar utilizando algoritmos hay un riesgo y una probabilidad de asumir que los resultados y las salidas de la que nos da la inteligencia artificial pudieran ser la verdad última de las cosas, y no es así. Hay imprecisiones, hay sesgos, hay matices. ¿Quiénes curan esos resultados? Pues nosotros como personas, ¿no? Las personas siguen teniendo la capacidad de curar los resultados que la inteligencia artificial da. Es decir, por muy atractivo que se vea, por muy sofisticado, no presentar y no tomar decisiones en base a los resultados que la IA nos genera recién salida del horno. Y ahorita les vamos a decir por qué. Incluso esto ya se sabe desde aquellas pruebas que Alan Turing, ¿no? Este famoso, em, famoso matemático, ingeniero, que fue quien hacía una famosa prueba que le llaman la prueba de Turing para ver en qué momento la computadora fallaba y dejaba de parecerse a la comunicación que tenía con una persona humana, ¿no? Haciendo énfasis en esto, ya nos advertía. Em, hay un principio que a partir de estos experimentos de Turing se
conoce y se maneja, ¿no? Le llaman en inglés garbage in, garbage out. ¿Qué significa eso? Significa que si tú le das de comer basura al sistema, el sistema te va a arrojar basura. Es decir, aquí surge un principio, una máxima moral que debe de guiar el trabajo con inteligencia artificial y que debe de estar presente, se debe de detonar en cualquier proceso educativo que tenga que ver con derechos humanos y con inteligencia artificial. El resultado, y lo voy a traducir en términos como lo explicamos ahora, ¿no? El resultado de lo que te da la inteligencia artificial nunca va a superar, nunca va a ser de mayor calidad que el contenido con el que se le ha entrenado. Garbage in, garbage out. Por lo tanto, ¿quién entrena a la inteligencia artificial? La entrenan personas. Si esas personas, al momento de estarla entrenando, de estarla alimentando con la información, con el input, tienen sesgos, tienen, tienen argumentos discriminadores, están teniendo una apreciación parcial de la realidad, están a lo mejor imbuidos en un pensamiento ideológico, que siempre va a ser así porque la ideología y el poder siempre van a estar presentes, eso también va a estar presente en los resultados que va a dar la inteligencia artificial. Por lo tanto, por más porcentaje de veracidad o de verosimilitud que pudieran tener, no representan el 100% de la realidad y tienen que pasar por un tamiz, por un proceso de curaduría humano, ¿no? Entonces, enseñar esto es curarnos en salud con esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Hay 4 ejes que nosotros recomendamos en la parte de gobernanza y responsabilidad, ¿no? La educación en derechos humanos tiene que, ahora en la era de la inteligencia artificial, tiene que desarrollar capacidad de rendición de cuentas, ¿no? Diseñar mecanismos claros para saber cuándo los algoritmos también cometen errores, no por ser un producto que emerge del pensamiento computacional, está libre de error. Repito, no está tampoco libre de ideología, no está tampoco dotado de una neutralidad por sí misma, solo por venir de la computadora ya es neutral, ¿no? No, sino que también al funcionar el algoritmo como un proceso que inicialmente es una creación humana, pues va a estar imbuida de todo esto también, ¿no? Por lo tanto, no podemos permitirnos el confiarle estos procesos a un algoritmo sin entenderlo primero, que no se haga la caja negra. El otro eje que tenemos, que se llama justicia algorítmica, tiene que ver con promover el diseño de sistemas que garanticen equidad para todos, todas y todes en los subgrupos poblacionales, especialmente los más vulnerables, ¿no? En derecho nosotros, bueno, quienes estudiaron derecho seguramente habrán escuchado que desde una perspectiva sociocultural, socioantropológica, el derecho es un instrumento de la dominación. Sí, el instrumento sirve para que aquellos que detentan el poder puedan em, limitar las acciones de quienes van a estar supeditados a ese poder, gobierno y gobernados, para hacer o no hacer determinadas cosas o determinados comportamientos. Pero el derecho, a pesar de ser también un dispositivo de control del ejercicio de poder, acuérdense el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, ¿no? Nos platicaba de eso. También puede ser un instrumento para la liberación, también puede ser un instrumento que sirva para que las personas puedan tener dispositivos que equilibren la balanza y que les puedan acercar a proteger y garantizar sus derechos, es decir, que también limiten a la autoridad, ¿no? ¿Qué pasaría si este mismo pensamiento lo trasladamos también a la parte de los algoritmos? Y en nuestros procesos de educación en derechos humanos, promovemos que si vamos a crear y diseñar sistemas y que vamos a ser usuarios de esos sistemas,
esos sistemas también los podríamos utilizar para potencializar nuestro trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. No solamente bajo esta lógica, pensar en la inteligencia artificial como un dispositivo de Big Brother, de control, sino que también podríamos tener una actitud positiva ante esta herramienta, no como un fin, sino como un medio, ¿no? Como lo diríamos desde una ética muy kantiana. Otro de los ejes sería la regulación participativa, es decir, ¿quién entrena la IA? Y si la entrenan las personas, ¿por qué no somos incluyentes en este ejercicio de entrenamiento de la IA? ¿No? Por ejemplo, si ChatGPT hoy en día ya me puede hacer traducciones cada vez más precisas, pues ¿por qué no también entrenarla con las necesidades y con la cosmovisión de las comunidades originarias, ¿no? Tratar de acortar esas brechas. ¿Por qué no incluso estar desarrollando sistemas a partir de la lógica computacional que existe en el pensamiento maya, por ejemplo, ¿no? En nuestras comunidades originarias de México? Ahí hay pensamiento matemático, ahí hay pensamiento computacional y algorítmico, nada más que no está en base 10, está en base 20, porque es un sistema vigesimal. Pero se podrían construir em, este tipo de algoritmos no desde una lógica centrada en el pensamiento occidental, sino también involucrando, incluyendo otras lógicas y otros tipos de pensamientos algorítmicos como el maya, como el chino, como el hindú, es decir, ¿no? Reconociendo que son pensamientos algorítmicos, que son pensamientos computacionales y desde luego al hacer esto, también estamos reconociendo la agencia de ese conocimiento y estamos integrando lo que Boaventura de Sousa le llamaba la ecología de saberes, ¿no? En estos tiempos de crisis agudas, también decía, no podemos darnos el lujo de el desperdicio de saberes. Entonces ahí, esto lo dejo ahí, lo coloco nada más para que lo sigan pensando. Y el cuarto eje es el eje, perdón, de los derechos digitales, de la normatividad, ¿no? Al estar hablando de educación en derechos humanos y cómo ésta se va a potencializar y va a abordar el tema de la inteligencia artificial con y para, tenemos que entender que vamos a hacer más explícito el tema de la relación que tienen las personas con el ecosistema de la información, ¿no? Este mar de la información, cuando ya estamos utilizando sistemas computacionales, cuando estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial, estamos ya revelando y estamos alimentando a los dispositivos de información, ¿no? Y esta información muchas veces es personal y esta información muchas veces es sensible. Entonces, el tema de la transparencia y de la protección de la privacidad vuelve a ser importantísimo, pero no solamente como una cuestión normativa, sino también desde el propósito que cuando ustedes estén con sus audiencias atendiéndoles en estos procesos de educación en derechos humanos, no se les olvide eh, detonar el proceso desde el por qué es conveniente la protección de los datos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el principio o el conjunto de principios morales y éticos que luego nos dan la pauta para proteger la privacidad y los datos personales, ¿no? Y esto tiene que partir desde el contexto mismo en el que estén trabajando. No necesariamente, porque en un contexto occidental, ahora sí lo voy a mencionar con nombre y apellido, como nos funciona a nosotros en la academia, desde un sistema de producción capitalista liberal, pues a lo mejor la propiedad privada o la protección, la conveniencia de proteger la propiedad privada es
uno de los principales motivos para que luego la privacidad y los datos personales también se protejan. Pero no todos los contextos son así. Si van a una comunidad indígena, si van a otro tipo de contexto, o si van, por ejemplo, con audiencias de niños y niñas, hay que ver cómo les podemos explicar esto sin necesidad también, repito, de convertir el concepto en una caja negra y adaptado al contexto y adaptado también a las necesidades de esas audiencias y de la cosmovisión, de la forma de leer y entender el mundo de esas audiencias, ¿no? Por lo tanto, ya para ir un poquito a la parte de de la charla, del intercambio, de la discusión, escucharles un poquito también a ustedes, la propuesta que nosotros hemos generado es em, nos gusta mucho el pensamiento de Leonardo Boff, ¿no? Del cuidado de la casa común. Y nos va bien al pensar que ahora esta casa tiene también un nuevo sistema, ¿no? Esta casa, que es la casa común, la casa de todas, todos y todes, ya utiliza para su funcionamiento una nueva herramienta que antes no estaba presente. Para quienes somos ya de generaciones millennial hacia atrás, ¿no? Voy a utilizar un poquito el término que me parece impreciso, pero bueno, para agilizar la explicación, nos parece como algo novedoso, pero en realidad somos la última generación que conoció un mundo sin inteligencia artificial como parte de nuestros procesos cotidianos, ¿no? Somos un mundo que todavía se educó, somos una sociedad que se educó con la televisión tradicional, ¿no? Que tenía una emoción, seguramente te vas a acordar de algún momento de tu vida si eres de estas generaciones, porque pasaran tu canción favorita en la radio, porque no había otra forma de conseguirla, ¿no? O tenías que comprar el CD o tenías que comprar el cassette, y ahora todo está a un toque, está a nuestro alcance, está a un clic, ¿no? Con sus respectivos matices, pero ahora el ecosistema de la información es más grande y prácticamente hay una inmediatez en la manera en la que accesamos a todos estos bienes, obras y servicios de la digitalidad, ¿no? Incluidos desde luego las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, la diferencia es la siguiente, lo voy a explicar con esto, quiero cerrar la intervención, la exposición, que si ha sido larga, bueno, creo que teníamos que tocar todos estos puntos y ahorita ya hacemos un intercambio, un diálogo. Em, si nosotros pensamos que la inteligencia artificial y los derechos humanos son incompatibles, nos estamos limitando completamente porque estamos confundiendo esencia con apariencia, estamos confundiendo, por ahí seguramente lo vieron apuntado en en las diapositivas, relación con causalidad, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial es y debe de ser entendida así en nuestros procesos formativos, ¿no? Una herramienta que funcionaría más o menos como cuando ustedes, como estamos en contextos mexicanos, lo van a entender. Si tenemos público de Latinoamérica, de otras partes del mundo, seguramente ubicarán a México por los tacos, ¿no? Nosotros pedimos unos buenos tacos. A mí me gusta mucho este ejemplo porque es muy coloquial y todo el mundo lo entiende, ¿no? Y a esos tacos, para que podamos degustarlos de una manera más sabrosa, los mexicanos tendemos a ponerles salsa. Y esa salsa se puede preparar de dos formas. Se puede preparar con molcajete en un procedimiento tradicional, a mano, ¿no? Machacando y aplastando todos los ingredientes. O la puedes preparar con licuadora. Ventajas y desventajas. Si la haces a mano, si la haces con molcajete, tiene una textura, tiene un sabor determinado.
y lleva una mayor dedicación, una mayor inversión de tiempo y una mayor inversión de energía. Pero si la haces en licuadora, también vas a tener una salsa. Probablemente también esté sabrosa, aunque va a ser un sabor distinto. Quienes saben de cocina mexicana lo podrán testificar, pero requerirá de un menor tiempo de preparación. Esto puede ser conveniente para algunos contextos, para otros no tanto. Esto incluso podrá tener o generar sus preferencias y sus diferentes tipos de audiencias. Habrá quien valore que le sirvan una salsa en molcajete para sus taquitos y habrá quien a lo mejor en este momento diga, bueno, yo voy rápido, dame mis tacos con la salsa que tengas, no me importa si es con licuadora o si es con molcajete, ¿no? Entonces hay diferentes audiencias, diferentes contextos. Por lo tanto, educan derechos humanos de acuerdo al contexto en el que te encuentres. Esto luego ya será materia de otra intervención en algún momento de algún otro escenario formativo, pero ¿cómo nos preparamos como facilitadores, facilitadoras en derechos humanos? Normalmente leemos, consumimos contenido, pero no nos damos el tiempo de conocer a nuestra audiencia, de conocer el contexto. ¿Cuál es la consecuencia final de esto? Bueno, que la experiencia sea abstracta y no sea contextualizada, no sea situada. Y esto pues ya sería materia de otra charla, pero bueno, lo menciono porque creo que es un aporte también importante para quien pretende educar, ¿no? Como decía Pablo Freire en sus cartas a quien pretende educar. Yo diría cartas a quien pretende educar en derechos humanos abordando la inteligencia artificial, ¿no? Espero que estos puntos, estas recomendaciones, estas experiencias que les he compartido, que definitivamente no son la verdad absoluta de las cosas, sino simplemente es esta lectura, esta apreciación y estas experiencias que hemos tenido en el camino, pues les hayan servido para tener un marco claro, pero sobre todo integrador, no excluyente, de cómo sí es compatible una educación en derechos humanos, identificando sus retos, identificando también los puntos de encuentro y dando algunas pautas para ir integrando e ir construyendo sus procesos formativos en el camino. Todas, todos y todes somos educadores en derechos humanos en algún momento de nuestra vida, porque los ambientes no solamente son formales, sino también son informales, ¿no? En la cena, en la asamblea, en la charla con los compañeros, compañeras de trabajo, hay también educación en derechos humanos, además de los ambientes formales que ya conocemos, ¿no? Em, pues eso sería. Entonces, de mi parte sería la exposición. No sé si, doctor Octavio, por ahí andes, voy a dejar de compartir y podamos ya, bajo tu moderación, pasar a las dudas, preguntas, comentarios, charla. Estoy abierto a comentar, ¿eh? Pues bueno, Jorge, muchísimas gracias por este conocimiento que nos acabas de compartir. Justo, bueno, creo que reflejo tanto de la avidez de este tema como de la manera y enfoque en cómo lo abordaste, que se vertieron muchísimas preguntas en el chat y también muchísimos comentarios. Estuve yo registrando a la medida de lo posible. Lamentablemente los comentarios, pues bueno, si los quieren consultar, están disponibles, pero tuve que tratar de hacer una selección, ¿no? De las preguntas, quizás las más inquietantes. Este, mm, de entrada eso. Y bueno, un aviso, ya está tanto en YouTube, me avisan el enlace de asistencia. Asimismo, creo que se compartió dos veces por el chat de Zoom. Creo que lo vamos a estar compartiendo otras dos, tres veces más por si entre tanto comentario que justamente se ha vertido, para que no se pierda, pues. Este, perdón. En fin, y bueno, sobre esto mismo, creo que se amerita distinto tipo de abordaje también ahora, como tú dices, a través del diálogo. Lamentablemente no podremos encender los micrófonos,
Sin embargo, pues sí fui compilando varias de las preguntas que se vertieron por aquí, ¿no? Sobre eso mismo me gustaría ir tratando de desahogar. Creo que una por una nos funcionó muy bien la semana pasada, una por una, y creo que será más bien el mismo formato. Tenemos algo de tiempo para ello. Una que nos plantean es, ¿sabes cómo está el normativo en las instituciones de educación superior públicas o privadas en la universidad? Dice, en la Universidad de Colima estamos por instrumentar nuestros lineamientos para el uso de IA generativa que aprobó nuestro máximo órgano de gobierno en 2024. Sí, bueno, dando respuesta a esta pregunta, eh, hay un consenso internacional, ¿no? Desde luego que a veces nosotros nos vamos un poquito más al análisis de colonial y todo esto, pero en el ambiente institucional, ¿no? La educación formal, los ambientes universitarios, la propuesta es que se alineen a los principios de la UNESCO. Todos aquellos protocolos, reglamentos que se están haciendo ya en las diferentes instituciones en el mundo, ¿no? Obedecen más o menos a los siguientes principios, que ya también, por ejemplo, algunas empresas como Microsoft, también está Meta, también está, por ejemplo, em, OpenAI están alineándose a esta suerte de consenso internacional que más o menos se rige por los siguientes principios. Cada quien los va a ir desdoblando y los va a ir acomodando dependiendo de su contexto y de sus intereses, desde luego, pero el marco de principios son transparencia, em, responsabilidad, protección y privacidad de datos y accesibilidad. Esos son los cuatro principios de la UNESCO sobre los cuales se están construyendo la mayor parte de los protocolos y de los reglamentos en las instituciones educativas a nivel internacional. Desde luego, si me preguntan cuáles son los que siguen la Universidad de Corea del Norte, pues no lo voy a saber porque no está, y Estados Unidos ahora que se acaba de separar de la UNESCO, no está ya respetando mucho este pacto internacional, pero quienes sí están en el tema de la UNESCO, están ligados con el organismo y aceptando sus recomendaciones, por ahí va. Hablando de la UNESCO, quien está liderando esta parte es la doctora Gabriela Ramos. Gabriela Ramos es la encargada, hace unas semanas todavía estaba como candidata para liderar la UNESCO, es mexicana. Ahorita ya la candidatura la abdicó en favor de alguno de sus colegas, pero ella es la encargada de la dirección de la UNESCO de ir de ir estandarizando todos los principios normativos y éticos para el trabajo con inteligencia artificial en instituciones educativas. Si por ahí pueden buscar el contacto de LinkedIn de Gabriela, les va a servir un montón porque publica esos lineamientos constantemente y por ahí también les podemos hacer llegar a través de la Comisión de Derechos Humanos de Colima con el doctor Octavio el manual, el toolkit que sacó la UNESCO, en donde explica estos principios y da ejemplos muy concretos de cómo irlos bajando hacia los reglamentos en instituciones, ¿vale? Es un PDF que acaba de salir, por ahí lo podemos también socializar. Gracias. Un poco es para complementar, me imagino que la duda también va enfocada con la situación de, pues ya es difícil decirle plagio, pues, pero sí al uso de inteligencia artificial de manera, pues decir, de algún modo tramposa. Y digo, evidentemente no tengo la experticia que tú, pero hace un año tomé un curso de inteligencia artificial y era una de las temáticas que salían, ¿no? De cómo era complicado para distintas universidades ir generando sus propios lineamientos y en crítica con la industria. O sea, la industria no pregunta muchas veces si es ético o no es ético, es lo vamos a utilizar y las universidades en muchos sentidos se han ido quedando atrás, ¿no? O sea, ese curso fue en la UNAM y hasta ese momento, hace un año, no sé ahora, no tenía lineamiento, ¿no? De uso de inteligencia artificial. Otra de las preguntas que me llama la atención es... Hablando de derechos humanos, me surge la duda, ¿la inteligencia artificial debe estar al alcance de todos de manera libre o debería tener alguna regulación? Además del uso o fin que pueda darle, lo veo por la parte del consumo de recursos. Y me interesa vincularla con otra pregunta que dice, ¿cuál sería el punto de equilibrio entre inteligencia artificial y derechos humanos?
Creo que esto nos abre a la pregunta, ¿no? De, sí, inteligencia artificial, pero son, así como las redes sociales, generadas por empresas privadas, que está bien que existan y que nos brinden este servicio de manera gratuita o freemium, ¿no? Sin embargo, creo que las enlazo las dos preguntas porque las situaciones no se pueden o no deberían haberse generado también otro tipo de softwares en inteligencia artificial que sean públicos, que sean o bien generados por los propios estados soberanos o bien con uso, se me fue el término, pero bueno, de software libre, que tenga otro tipo de finalidad no lucrativa. Digo, y creo que lo de Grok también es una situación interesante que al principio el de X le empezó a jugar en contra a su propio creador, que fue Elon Musk, que ya tengo entendido que hizo ajustes, ¿no? Por esta cuestión ideológica. Pero bueno, ahí enlazo estas tres dudas a modo de este cuestionamiento. Gracias, gracias por colocarlo. Sí, es muy importante. Em, Cuando vamos por partes, ¿no? Cuando hablamos de si la inteligencia artificial podría ser o debería de ser un derecho humano, bueno, yo lo matizaría diciendo el acceso a las herramientas de inteligencia artificial. Y esto implica varias cosas. Como sabemos, pues los derechos humanos tienen un principio de progresividad, ¿no? Como los entendemos actualmente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un derecho a la ciencia, un derecho a la tecnología, ¿no? Estaríamos también hablando de un derecho a que esas tecnologías puedan ser accesibles para las personas, ¿no? En la medida en la que la brecha digital se vaya acortando. Y esto también toca el otro principio, que es em, el de indivisibilidad, en donde también entonces tenemos que hablar del derecho a la educación y la alfabetización digital, ¿no? Sí, sí, las comunidades, si las naciones, em, y desde luego pues van encontrándole esta progresividad y van haciéndolas parte de sus demandas, de sus luchas y de sus prerrogativas, pues desde luego que la inteligencia artificial o el acceso a esta se tendrá que convertir en un derecho humano y el Estado tendrá que tener la responsabilidad de garantizarlo. Dicho esto, viene el cómo, ¿no? Y el para qué. ¿Cómo lo van a hacer, no? Definitivamente que existe el riesgo, como lo planteaba al inicio, por eso nos es tan útil la pedagogía de la sospecha y los estudios de riesgo, porque existe el riesgo de que la inteligencia artificial pueda ser em, una, eh, pueda ser una expresión más de cierto tipo de sistema económico, de cierto tipo de sistema de mercado, ¿no? Con todo lo que esto implica. Y las desigualdades y disparidades que esto también lleva la praxis de un cierto tipo de capitalismo, dicho pensando en este contexto donde estamos, pues conlleva. Pero también, si esto va a ser así, el Estado ya tendría la responsabilidad de generar una soberanía de datos y una soberanía de tecnologías. En ese momento, el mismo Estado tendría que generar estos mecanismos para el acceso a estas tecnologías de una manera soberana. Em, y la otra cosa que comentas, que es la parte del freemium, ¿no? Pues en realidad hoy en día tenemos que avanzar hacia ese cuestionamiento. Es muy terapéutico hacerlo, porque en el ecosistema de la información, en el ecosistema digital, nada es gratis, ¿no? Aquello que te ofrecen de manera gratuita, en realidad, está nutriéndose de tu información y la mercancía, pues prácticamente es el usuario, ese es el activo principal, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en una plataforma? ¿A qué le das clic? ¿Qué le estás preguntando? ¿Qué información le estás dando? Porque luego eso se transforma en un insumo para la generación de estrategias y campañas publicitarias, de estrategias de venta, de incluso información para estudios de audiencia, ¿no? Y esa información se convierte en un activo que se vende en el mercado. Entonces, es importante también empezar a crear estrategias para lograr una soberanía de datos, por eso lo mencionaba, ¿no? Em, no sé si me faltó algo de abordar en ese cuestionamiento.
Justo la enlazo con una pregunta que le pensaba hacer más adelante, que un compañero de la comisión con mucho interés plantea, relacionada, ya lo comenzaste a abordar, pero si puedes profundizar, te lo agradecería, con la cuestión de la progresividad. Él dice, ¿cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial con los derechos humanos desde el principio de progresividad? Buscando que la inteligencia artificial se desarrolle sin retroceder o limitar derechos ya reconocidos. Por ejemplo, la igualdad, la inclusión, la transparencia. Si quieres, la transparencia lo dejamos por un momentito más adelante porque también hay otra muy interesante donde se puede profundizar más. Sí, pues mira, la inteligencia artificial no es como tal un, pues bueno, en primer momento no es un producto acabado, es un producto que se está construyendo, cada vez se perfecciona, ¿no? Y cada vez se entrena y cada vez puede hacer más cosas, pero no es un fin como tal, ¿no? No es un medio. Todavía somos capaces y tenemos que trabajar siempre, pedagógicamente hablando, en generar esta conciencia de lo que es capaz y lo que no es capaz la inteligencia artificial de hacer, y lo que debería y lo que no debería hacer, ¿no? Em, Probablemente en algún momento la inteligencia artificial pueda hacer cosas que hoy no puede, ¿no? Probablemente sea cada vez más precisa, por ejemplo, en este ejemplo que ponemos del reconocimiento facial, cada vez está siendo más precisa y probablemente vaya a aumentar el porcentaje de precisión en los próximos años. Pero aunque esto fuera así, eh, lo que no puede hacer es generar empatía por la otra persona, ¿no? Por las personas. Generar este juicio crítico porque el algoritmo no le da para eso, ¿no? Por ejemplo, en el Tribunal Superior del Estado, hace algunos meses teníamos una mesa donde platicábamos, ¿no? Hay tribunales en el mundo que ya están utilizando inteligencia artificial para juzgar de una manera más ágil. Y cuando tú preguntas qué hace ese algoritmo, pues prácticamente replica el procedimiento de un juez, que es en hermenéutica jurídica se estudia mucho y le llaman el proceso de subsunción, ¿no? Donde conoce de un caso, el juez también conoce el contenido de la ley, el contenido de la norma, ¿no? El contenido del instrumento jurídico, de la Constitución, del Tratado Internacional, del reglamento, del código, y ve cómo encuadra esa situación al contenido de la norma para poder aplicarla. Ese es un procedimiento algorítmico. Es como si yo te dijera en este momento, ¿qué haces todas las mañanas cuando te levantas? Ah, bueno, pues me levanto, abro los ojos. Y luego, bueno, pues después de que abro los ojos, me estiro, alzo los brazos. Y luego, ah, bueno, después veo el reloj, ¿a qué horas son? Y luego, y así hasta que llegas a prepararte tu café todas las mañanas. Paso a paso, ese es un algoritmo, ¿no? Pero nosotros creo que debemos empezar por ahí. ¿Qué es un algoritmo? Pues es una lista de pasos para realizar un procedimiento y conseguir un objetivo y un producto generado, ¿no? Entonces, estos motores de inteligencia artificial han sido entrenados con el algoritmo, que es un proceso hermenéutico que sigue el juez para poder eh, concluir algo acerca de un hecho, cruzarlo con el contenido de la ley, valorarlo em, y al final, pues, sacar un laudo, una resolución, una sentencia, ¿verdad? Resolver sobre una situación jurídica. Pero el procedimiento sigue siendo muy lineal, del punto A al punto B. Si aparecen nuevas variables o si, por ejemplo, em, hay evidencia, como le llaman, superveniente en el juicio, que no se conocía y que va saliendo y que se puede aceptar, el algoritmo empieza a tener problemas porque no puede tomar en consideración este factor humano y la sentencia resulta también no ser una sentencia que valore todas estas cuestiones que van emergiendo y van surgiendo. Por lo tanto, no está dotada de esta creatividad jurídica que se necesita desarrollar. Y esta es una habilidad, como ahora le llaman soft skill, ¿no? Es una habilidad, la creatividad
que tiene que acompañar a una persona juzgadora para poder generar una sentencia que realmente pueda garantizar y proteger derechos humanos cuando las situaciones de derechos humanos presentan siempre una gama de complejidad muy alta y el algoritmo todavía no hace eso. Ahora, ¿qué sí podemos hacer y qué sí hemos hecho con los juzgadores? Ahí trato de poner el ejemplo para responder. ¿Cómo sí la usamos? ¿Cómo sí ha sido bien implementada, no? Hay una, hay una juzgadora que recibe una sentencia, bueno, recibe un caso y hace una sentencia, recibe un caso de un amparo que tramitan de una escuela. Y el amparo es porque la escuela no tiene las condiciones, es una escuela primaria en una comunidad rural, que no tiene las condiciones necesarias para que niños y niñas disfruten de su derecho a la educación. Es decir, los baños están destrozados, las paredes tienen humedad, tienen grietas, el equipo no está bien actualizado, los pizarrones están muy maltratados, en fin, una serie de desperfectos que tiene la escuela por el paso del tiempo y porque la autoridad que debe de equiparla y debe darle mantenimiento, pues ha sido omisa en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues se promueve el amparo y al amparo se le acompañan, que de hecho este es un procedimiento muy hermoso porque también es parte de una tesis que estoy dirigiendo en este momento en la maestría en Derechos Humanos. Me dice el tesista, oye, pero los niños quieren litigar. ¿Cómo si los niños no pueden litigar? Porque no tienen la mayoría de edad que se necesitaría para ser parte en el juicio, ¿no? Pero sí tienen un cierto interés en ese aspecto. Le decía, mira, técnicamente los niños no pueden litigar, pero nada prohíbe que se puedan comunicar con la juzgadora. Entonces, el juicio de amparo lo llevan una asociación, una ONG, los abogados y abogadas de esa ONG promueven el amparo y los niños y niñas lo que hacen es escribirle cartas a la jueza, ¿no? En donde le externan su sentir y le hacen, a su manera de entender la realidad y con sus propios recursos y herramientas, le hacen dibujos de cómo está la escuela. Le hacen un dibujo de los baños, le hacen un dibujo del salón y le dicen por qué es importante para ellos el tener una escuela en buen estado. Es decir, bajo su lógica, le están externando a la persona juzgadora qué es lo que necesitan y desean con respecto de su derecho a la educación. ¿Y para qué utilizamos inteligencia artificial? Bueno, si bien es cierto, la persona juzgadora da respuesta en vía jurídica en el lenguaje técnico formal al amparo, genera también una respuesta en formato de lectura fácil para los niños y las niñas. ¿Y cómo hace esto? Pues la persona juzgadora ya no es niña. Hay una brecha generacional, cultural importante entre la persona juzgadora y la audiencia a la que le va a dirigir la comunicación. Entonces, se apoya de la inteligencia artificial y le consulta, creo que utilizó ChatGPT para decirle, mira, yo le necesito comunicar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto a niños de entre 5, niños y niñas entre 5 y 12 años. Ayúdame a transformar este lenguaje de manera simple, de manera, no es la palabra simple, de manera adecuada y contextualizada en palabras que estas personas puedan entender y ayúdame a ponerle incluso ejemplos de su realidad cotidiana, de las cosas que ven, que ven las personas entre este rango de edad para que me puedan entender. Y entonces ChatGPT le genera una propuesta de comunicación que simplifica ahora sí, vamos a decirlo así, el lenguaje, lo encuadra muy bien a términos sencillos, desencriptados, que las niñas y los niños pueden entender
Y que todavía esto no nada más fue copy-paste del ChatGPT, sino que pasó por una validación. Pero fue una herramienta que permitió agilizar ese proceso y en una tarde la juzgadora pudo tener listo tanto el expediente, la sentencia en lenguaje técnico jurídico, como el comunicado en donde les explica a niños y niñas qué onda con la decisión, ¿no? De una manera que pudieran entender. No sé si con el ejemplo se ilustra, ¿no? Gracias. Digo, lamentablemente no podemos dar respuesta a las tantísimas preguntas que se han vertido, pero creo que tenemos chance al menos para unas dos más. Preguntan, ¿cómo se garantiza que la inteligencia artificial en educación no reproduzca sesgos estructurales ni discrimine a grupos históricamente excluidos? Me interesa como poner un poquito de ejemplo. Lo que tú mencionabas, ¿no? Hay una carga ideológica detrás, o esto me llamó mucho la atención, garbage in, garbage out, o bien inclusive también hay ciertos ejemplos, por ejemplo, pensando en investigación, cuáles son las fuentes que te dan, ¿no? O sea, pensando que la investigación, como la industria, por ejemplo, está pensando en español, está pensando en inglés, y cuando busca referencias en otros idiomas, pensando en, no sé, Research Rabbit, ¿no? Por ejemplo, que es una inteligencia artificial que se usa para investigación. Generalmente las fuentes que te dan no son o son sobre todo en inglés, ¿no? Y buscas algún concepto que fue creado en portugués, en español, o no sé si en coreano o en árabe, y difícilmente se le encuentra también o se localiza o se le encuentra como el suficiente renombre o pertinencia frente a que cuando está en inglés, a lo mejor ni siquiera es un concepto tan potente o con tanto trabajo, pero es más fácil localizar. Pongo este ejemplo porque me imagino que en muchas y muchísimas otras áreas existe este sesgo geopolítico, ¿no? Que ahí lo vemos claramente por el idioma, ¿no? Pero que puede darse como por grupos históricamente excluidos, o incluso en situación de vulnerabilidad. Sí, pues mira, creo que toca asumir la responsabilidad de el entrenamiento de la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial fue entrenada y sigue siendo entrenada. Y quienes entrenan esos motores, sobre todo pensando en inteligencia artificial generativa, que creo que por ahí es más la pregunta, porque es lo que más aplicamos a ras de tierra, por así decirlo, podemos entrenarla. Y si nosotros detectamos esos sesgos, podemos dirigirla, podemos alimentarla con lo bueno, con lo positivo, ¿no? Con lo que sea incluyente. Por ejemplo, el mismo ChatGPT tiene la posibilidad de crear estos mini agentes, ¿no? Desde luego en su versión premium, pero se puede entrenar un agente en donde se le dé de comer o se alimente al motor con la información que nosotros queremos que sea que sea la base de lo que nos va a arrojar o de lo que nos va a producir. Y aquí ya hay dos momentos, ¿no? El momento inicial es un momento sí o sí de ejercicio del pensamiento crítico, no de la teoría crítica, del pensamiento crítico, que eso es algo anterior, que luego genera teoría crítica. Pero este ejercicio del pensamiento crítico debemos de seguirlo fomentando y desarrollando para poder evaluar todos los resultados de la inteligencia artificial generativa, tanto de texto como de imagen, como de búsqueda, ¿sí? Sin este ingrediente principal, no podemos avanzar. Una vez que ya identificamos que ya identificamos también la falla, la falencia, la desviación de lo que nos está generando, entonces ya podemos corregirlo. Pero tampoco podemos corregir lo que no conocemos en su totalidad. Por ejemplo, el mismo ChatGPT empieza a alucinar, y esto ya está documentado, a partir de cierto, vamos a decirlo así, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas, que quiero trabajar, que me hagas la síntesis de un libro eh, que tengo en PDF y que lo voy a subir. Aquí está, ahí está el PDF, lo cargo al ChatGPT
el PDF tiene 250 páginas, ya más o menos está documentado que el chat empieza a alucinar a partir de las 50 páginas. Y nosotros, como no sabemos esto, no sabemos cómo funciona, le otorgamos una fe ciega a la plataforma y pensamos que todo lo que nos va a decir es efectivamente habiendo hecho una lectura y un análisis de las 250 páginas. Y esto no es así. Y no es así porque resulta que la API, ¿no? Que es el mecanismo con el que funciona el pedacito, ¿no? Del servidor que nos prestan para poder trabajar, no lo puedes utilizar todo tú. Se tiene que repartir entre todas las personas usuarias de la plataforma al mismo tiempo en todo el mundo. Por lo tanto, solamente te dan una fracción. Y esto se mide en algo que le llaman tokens, que son como créditos, ¿no? Entonces, además te dan ciertos créditos. Si tú quieres más créditos, quieres más capacidad de procesamiento de la API, necesitas pagar. Y ahí te va la versión premium, ya tienes más tokens. Pero aún así, aunque pagaras la versión premium, tienes los tokens limitados. No vas a tener todo el servidor ni todo el procesador de los servidores para ti y para lo que quieras hacer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso no va a aparecer si no surge primeramente un cuestionamiento y un conocimiento del cómo funciona. ¿Cómo funciona y cuánto acceso tengo? ¿No? Entonces, a partir de eso es que podríamos generar esas preguntas necesarias y profundas. Y yo les diría, pedagogía de la sospecha, úsenlo, aprovéchenlo, pero no le tengan una fe ciega, ¿no? Es decir, sean ustedes, y en procesos académicos, educativos, escolares, de todo tipo, sean ustedes quienes dirijan y coordinen y curen el proceso apoyados por inteligencia artificial, pero son ustedes quienes están llevando la dirección de la orquesta. Aunque ya tengamos a alguien que puede, o que tengamos un dispositivo que te puede sacar el sonido de la trompeta o que te puede sacar el sonido de las cuerdas, ¿no? Pero ustedes siempre van a ser quienes dirijan a la orquesta. Y esto es también para quienes hacen las tesis, ahorita que hablabas de la integración de marcos teóricos, estados del arte con estas plataformas, ¿no? Que te hacen la investigación, te juntan las fuentes, pero ¿en base a qué criterios, ¿no? Em, y efectivamente, si hay, por ejemplo, literatura en español, literatura incluso de otras familias de pensamiento, que a lo mejor no estén mencionándolo, o sea, por qué hay puros europeos aquí, ¿no? ¿Por qué me está agrupando puras teorías que estén a favor de y no en contra de, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamiento crítico sigue siendo una facultad humana y no se lo podemos dejar directamente al sistema, em, aunque sea muy tentador hacerlo, ¿no? Entonces, es siempre impedir que nos sustituya la plataforma, ¿no? Estar vigilantes ante eso. Muchísimas gracias, Jorge. Pues te tomaremos la palabra que decías de las otras preguntas, te las hacemos llegar, a ver si ya sea por otro videíto o un audio, puedes compartir tus impresiones, tus respuestas, ¿no? Son muchísimas y eso nos da mucho gusto porque implica que da cuenta que hay mucho interés en estas temáticas. Y pues sin más nada, pues te agradezco muchísimo que hayas tomado esta participación. Voy cerrando antes de darle la palabra al presidente, además de agradecerte, recordando que ya está la liga en ambas plataformas para que registren su asistencia. La siguiente sesión es el próximo miércoles, 11:30. 10:30, perdón, se me fue. 10:30. De aquí en adelante van a ser de 10:30 a 12. La compañera Adriana Zárate es la siguiente ponente que va a trabajar, nos va a compartir relacionado con Derecho a la Ciudad. También está muy animada y creo que por aquí anda en el público del Zoom, muy animada de compartir su propia experiencia. Dije miércoles, jueves 10:30, en una semana. Sin más nada, pues le cedo la palabra al presidente. Querido Jorge, ha sido un placer escucharte.
ahorita estuviste de frente, entonces no puedes ver los comentarios, pero ahora que los veas, un montón de preguntas que quedaron sin responder, pero hubo muchísima inquietud, un montón de comentarios positivos agradeciendo esta forma tan clara, sencilla, pedagógica en la que explicas el tema. La verdad es que creo que se te hicieron solamente como un 20% de las preguntas o menos, queda ahí un 80% de preguntas bueno, no se pudieron ahora por el tiempo contestar, pero lo que evidencia tu claridad expositiva, el interés que despertaste en la audiencia y esta claridad pedagógica sencilla en la que explicas un tema que tiene una complejidad como es este de la educación en derechos humanos en la era de la inteligencia artificial. Te quiero agradecer la generosidad con la que compartiste con nosotros y comentarles al auditorio el día de hoy en los propios comentarios estuvieron enviando pues referencias de dónde nos siguieron. Hubo asistentes de la Universidad de Colima, de la Universidad Intercultural de Colima, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hubo de los 10 municipios del estado de Colima, hubo también de las universidades y comisiones estatales de derechos humanos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Durango y Colima. Y como bien comentó el doctor Octavio, la siguiente sesión será esta, desafíos para el ejercicio del derecho a la ciudad, el jueves 18 de septiembre de 10:30 a 12 horas. Agradecerles por su asistencia y Jorge, pues la Comisión de Derechos Humanos está pues abierta para cuando quieras regresar. Ya vemos si podemos traerte incluso presencialmente. Vi que generó, ¿tú estás ahorita en San Luis? Sí, estoy acá en Campus San Luis Potosí. En San Luis. Yo creo que viendo el interés que despertó el tema de la propia Universidad de Colima, de directivos de la Universidad de Colima, me plantearon incluso la posibilidad de poder retomar este tema contigo ellos. Entonces yo creo que en breve podremos ver la oportunidad de traerte presencialmente porque despertaste mucha interés, inquietud y todavía hay mucho que dialogar con el público. Te agradecemos infinitamente por tu ponencia el día de hoy. No, hombre, pues un placer, muchísimas gracias y en lo que podamos sumar ahí, colaboramos, y compartir, pues desde luego que yo siempre he dicho que el conocimiento lo construimos, ¿no? Entre todas, todos y todes, y uno lo que hace nada más es como dar ese empujoncito, ¿no? Para que empiece a surgir el pensamiento crítico. Muchas gracias. Y además, pero es muy destacable eso, las habilidades pedagógicas que tienes y además para un tema como este, porque por ejemplo, muchas universidades pueden estar trabajando el tema de inteligencia artificial y educación, pero no con una perspectiva de pensamiento crítico. Y entonces lo que tú aquí planteaste es justamente este bagaje de pensamiento crítico en la tónica de este seminario de derechos humanos para la incidencia de lo común y eso me parece sumamente valioso. Pues de nuevo te agradezco y le pediré al doctor Francisco Octavio que clausure la sesión. Pues bueno, sin más nada, nos despedimos del doctor Jorge Antonio Conteras Domínguez y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.